Entonces, voy a ir... Perfecto. Entonces, claro que ahí no veo la ventanita del Teams. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe, súper. Ya, perfecto. Entonces, voy a ir muy rápido, haciendo un breve repasín de la primera clase, pero así full, ¿no? Voy a ir con el PPT para organizarme y no se me olvide nada. Entonces, solo recordar, ¿no?, que todos los seres humanos tenemos esta tendencia a vincularnos con ciertas personas de manera más íntima, ¿no?, pero que son personas determinadas y específicas, y que para Bowlby la psicopatología del ser humano tiene que ver con problemas a nivel vincular. Por ejemplo, ¿cierto?, cuando se producen separaciones, pérdidas, etcétera, de las personas que nosotros tenemos como figuras de apego. Lo segundo que alcanzamos a comentar ese día es que el sistema de apego está presente en nuestra vida desde que nacemos hasta nuestra muerte. Por lo tanto, no es un sistema que solo esté presente en las guaguitas, sino que está durante toda la vida, y también los adultos necesitamos nuestras figuras de apego, ¿ya? Dijimos también que es una fuerza motivacional primaria, que es distinta, por ejemplo, ¿no?, de la alimentación y del sexo, y que que está, entre comillas, sobre estos sistemas, ¿no? Y ahí hablábamos de las investigaciones de Spitz, de estas guaguitas que incluso fallecían aun cuando eran alimentadas, ¿no? Dijimos también que su función principal es la protección del peligro y afianzar la seguridad de las personas, que nos sentimos más seguros habitualmente cuando ese cuidador o nuestra figura de apego está más próxima, ¿no? Vamos a ver ahí algunas diferencias con el adulto después, más adelante, cuando veamos el apego en el adulto. Y la jerarquía, que es esto que hablábamos recién, que tiene que ver que cuando el sistema se activa, en el fondo es superior a otro, ¿no? En el caso del adulto, que muy bien la compañera me hacía la pregunta, a veces puede ocurrir que aun cuando esté el sistema de apego activo, haya otros sistemas que siguen, ¿cierto?, funcionando a pesar de eso, ¿ya? De nuevo, cuando veamos el apego adulto, vamos a ver algunas distinciones más allí todavía, ¿ya? Entonces, como resumen, ¿no?, hay como una especie de engranaje en términos de que cuando nosotros nos sentimos en un peligro, ¿cierto?, necesitamos esa protección que está dada por la proximidad de la figura de apego, y eso nos da una sensación de seguridad, ¿ya? Fíjense que en el caso del adulto, a veces la proximidad concreta no es necesaria, ¿ya? Ahí, de nuevo, cuando lleguemos a la parte del adulto, vamos a hacer varias distinciones ahí para que ustedes puedan también entender, ¿no?, cuáles son las diferencias con los niños. Y por último, ese día dijimos que había que tener mucho cuidado, porque hoy día a veces se malentiende las relaciones de apego y se piensa que cualquier relación afectiva importante es de apego, y dijimos que eso no es así. Y en ese contexto, entonces, hicimos la distinción entre el bonding, que es el contacto piel a piel cuando la guaguita nace, entre los vínculos afectivos generales, que son las relaciones donde hay afectos entre distintas personas, de la conducta de apego, que es lo que nos permite acercarnos a aquel o aquella, ¿cierto?, que es nuestra figura, y entonces son conductas o comportamientos muy concretos que nos hacen llegar a esa persona, y los vínculos de apego, que son relaciones afectivas duraderas, ¿cierto?, que activan estas conductas de apego para volver al equilibrio en un sujeto y que presentan un carácter de estabilidad en el tiempo, ¿ya? Entonces, hasta ahí llegamos la vez pasada. Ahora avanzamos un poquito más, y los autores muchos hablan de que la teoría del apego es un modelo evolutivo, ¿ya? Es decir, que nosotros podemos analizar la trayectoria de un ser humano a través de su historia de apego, ¿no? Hay dos énfasis principales en esta teoría: la importancia primaria y las funciones biológicas que poseen los vínculos íntimos y emocionales, es decir, que realmente son muy relevantes, ¿no? Y no solo tienen funciones afectivas, sino también biológicas. La vez pasada veíamos que el sistema inmunológico, por ejemplo, se fortalece en la medida que tenemos vínculos seguros alrededor, ¿ya? Y la formación y mantención se logra y controla en el sistema nervioso central, es decir, nuestro sistema nervioso, ¿cierto?,
es el que está detrás de esto constantemente y nosotros vamos haciendo, incluso, ¿no? Llegando a tener, a medida que vamos creciendo, vamos llegando a tener justamente estos modelos operativos internos, que son esquemas cognitivos de las relaciones en función, ¿cierto?, de lo que ha ido pasando en nuestra trayectoria. De eso se encarga, ¿cierto?, justamente nuestro cerebro. Y segundo, la poderosa influencia de las relaciones tempranas de apego en el desarrollo de la personalidad. Entonces, esto que antes era más visto como que las guaguitas, ¿cierto?, tenían esta necesidad. Bueno, ya Bowlby decía, ¿no?, que estas relaciones tempranas van a influir enormemente en todo nuestro desarrollo de la personalidad. Por eso que, a propósito de la pregunta que hacía Ángela adelante, ¿no?, se asume que efectivamente es muy importante cómo uno estuvo en relación con sus cuidadores primarios y cómo eso fue afectando en que la persona vaya desarrollando un estilo de personalidad característico, ¿no? La teoría del apego comprende en ese sentido una teoría evolutiva o del desarrollo, porque nos permite ver al ser humano desde que nace, efectivamente, hasta que muere y cómo es ese proceso, ¿no? Una teoría de la respuesta sensible como organizador psíquico, es decir, nosotros podemos mirar, ¿no?, cómo la forma en que los que están cerca nuestro responden nos puede ayudar a organizarnos psíquicamente, y eso lo voy a explicar justo ahora, ¿no? Una teoría de la internalización y representación, porque nosotros, una vez que vamos creciendo, ¿no?, todo esto que nos va ocurriendo con nuestras figuras de apego, luego nosotros lo tenemos internalizado y representado. Nosotros luego no necesitamos, a medida que avanzamos y ya somos adultos, ¿cierto?, adolescentes, ni siquiera necesitamos que el otro esté para activar, por ejemplo, un esquema del otro, ¿no? Nosotros ya lo tenemos internalizado en nuestra mente, ¿ya? Y por último, una teoría sobre la angustia, porque acuérdense siempre que el sistema de apego se activa en situaciones de angustia, en situaciones de peligro, en situaciones de alarma, cuando la persona piensa que hay algo, ¿no?, que le puede ocurrir. Entonces, también la teoría del apego nos ayuda a entender cómo reaccionamos los seres humanos frente justamente a las situaciones de angustia y de peligro, ¿ya? Entonces, nos vamos a esto que yo dije recién, que es la respuesta sensible, ¿ya? La sensibilidad materna descrita desde Ainsworth, ¿no?, que Mary Ainsworth es una autora que trabajó con Bowlby muchos años y fue, fíjense, justamente la que categorizó los estilos de apego, ¿no? Le ayudó a Bowlby en eso, a decir cada niño, cada bebé, cada niña, ¿cierto?, frente a las separaciones con el cuidador, que son situaciones de angustia, puede tener distintas respuestas. Y ella entonces las midió a través de la situación extraña, que la vamos a ver posterior a esto, y organizó los estilos en estas distintas formas, ¿no? Entonces, vamos a ir con este concepto que es muy importante y lo vamos a aplicar de aquí en adelante, chicos, chicas, para todo, ¿ya? También lo vamos a aplicar en el apego adulto, también lo vamos a aplicar en la terapia, ¿ya?, en los procesos terapéuticos. Por lo tanto, esta sensibilidad o respuesta sensible o sensibilidad materna es algo muy importante porque cuando nosotros también trabajamos como terapeutas tenemos que estar muy atentos a ser sensibles, tener respuesta sensible también con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, lo primero que ocurre es tener conciencia de las señales. Esta sensibilidad o respuesta sensible la vamos a dividir en estos 4 elementos. Lo primero, tener conciencia de las señales. Lo segundo, interpretarlas adecuadamente. Lo tercero, tener una respuesta apropiada. Y lo cuarto, tener una respuesta rápida. La rapidez depende de la edad de quien esté al otro lado para tener esa respuesta, ¿ya? En las guaguitas, por ejemplo, lo ideal es que sea una respuesta muy rápida, ¿ya? En los adultos eso puede esperar. Entonces, primero, ¿no?, sensibilidad materna, 4 elementos fundamentales: conciencia de las señales, interpretación de ellas, respuesta apropiada y respuesta rápida, ¿ya? Vamos una por una, porque cada uno de estos elementos, ¿cierto?, podemos como distinguirlos para poder saber mejor, ¿no?, cómo responder, cómo tener esta respuesta sensible y a su vez cómo analizar cuando trabajamos con un paciente, ¿cierto?, cuando tenemos una madre, por ejemplo, que tiene que relacionarse con su hijo, hija, etc., ¿ya? Entonces,
¿Cuál es el primer punto? Lo primero que tiene que ocurrir es que esa figura de apego pueda tener conciencia de las señales de aquel que se está apegando a ese cuidador, ¿no? Hay veces que ese acceso, o más bien, hay veces que ese umbral, ¿cierto?, es bajo y la madre es muy sensible frente a las señales, ¿no? Y puede percibir señales de poca intensidad, es decir, que con leves cambios, por ejemplo, ¿no?, de su guagüita, entonces la madre nota que algo ocurre, aunque sea poquita la intensidad. Hay otras veces, ¿cierto?, que para madres que les cuesta más, necesita señales más intensas para notar que algo está ocurriendo, ¿no? Y hay veces también que aunque las señales sean intensas, les cuesta como asumir que algo ocurre, ¿no? Voy a dar al tiro un ejemplo porque me acordé en este minuto de una paciente que tuve hace algunos años que ella cometió un intento de suicidio, se tomó unas pastillas, gracias a Dios fuera de peligro, ¿no? Y la madre, cuando yo la entrevisto, entonces me dice ella algo como, pero mira, ¿sabes qué? Me dice, yo estoy acostumbrada, me dice, esta cabra más es súper, me dijo, ¿sabes qué? Se le va a pasar, me dijo, sí, total, no sé, después de un tiempo ni se va a acordar, ¿no? Así que, ¿para qué voy a preocuparme más de esto, ¿no? Ya, bueno, esa ustedes comprenderán que es una madre que, imagínense la señal de altísima intensidad, ¿no?, que hace la chica, que se toma pastilla, que hace un intento de suicidio, y sin embargo, aún así, parece que esa madre no puede percibir que probablemente algo ocurre, ¿no? Algo está pasando, lo que sea, pero algo está pasando, ¿no? Porque no es normal que alguien tenga que hacer eso para llamar la atención de las personas que están a su alrededor, ¿ya? Y el acceso, ¿no? La madre tiene que ser accesible a las señales del niño, porque si no, ¿cierto?, es imposible que las note, ¿no? Entonces, el primer elemento, que es el tener conciencia, ¿no?, de las señales, implica que el cuidador, la cuidadora, tiene que notar que algo distinto está ocurriendo. En el caso de los terapeutas, ¿no?, pasa lo mismo. Si nosotros atendemos a un paciente, nosotros con el tiempo vamos conociendo a esa persona. Entonces, a veces uno puede ir ya notando, ante incluso señales sutiles, que algo, por ejemplo, está ocurriendo con ese paciente, ¿no? A mí a veces, voy a recordar el tiempo presencial, ¿no? Me pasaba que de repente cuando veía a un paciente llegar, abría la puerta, ¿cierto?, saludaba y como que yo decía, algo tienen los ojos hoy día que viene diferente, ¿no? Por ejemplo, que viene más triste, ¿no? Y a veces me pasaba que comentaba como, uy, pasa algo, como que noto que tienes los ojitos más tristes hoy día, ¿no? Lo que sea. Y fíjense que bastaba eso para que la persona, por ejemplo, se pusiera a llorar, ¿no? O sea, venía efectivamente con más tristeza que lo habitual, ¿no? Entonces, ante la... ¿Sí? Perdón, Perdón. ¿Sí? oral tiene que ver con el tipo de apego que tenga la, o sea, sí, por tipo de apego que tenga la madre, o sea, si ella es evitativa, apego seguro o algo así, ¿o no? Absolutamente. Y después vamos a ir a eso también, cuando veamos las diferencias. Pero por supuesto, tiene mucho que ver con los estilos de apego del cuidador también, ¿ya? Lo mismo pasa con los terapeutas. No sé si alguien ya leyó el paper de Valdés, ¿no? Pero no creo porque lo mandé recién hoy de la mañana. Pero lo mismo pasa. También el ser más sensible a esas señales, ¿cierto?, estaría más fácil cuando el cuidador también tiene un estilo de apego más seguro, ¿ya? Entonces, primer paso, la conciencia de las señales. Luego que la persona ya tiene la conciencia, entonces tiene que interpretar adecuadamente las señales. Es decir, si es una madre, por ejemplo, ¿no? Y supongamos que la guagüita está inquieta, ¿no? Entonces, bueno, la madre dice, chuta, algo le pasa a mi guagua, ¿no? Está inquieta hoy día. Entonces, yo digo, ya,
¿y qué le pasará? Entonces una madre podría decir, pucha, tiene hambre, ¿no? Y darle pecho. Y resulta que la guagua no era hambre lo que tenía, era, no sé, fiebre, por ejemplo. Se está enfermando de algo. Pero la madre no alcanza a notar, porque es su primera guagua y no se da cuenta que es eso lo que pasa, ¿no? Que se está enfermando. Entonces, la segunda parte es que el cuidador puede interpretar adecuadamente esas señales. Y eso, fíjense, que no es tan simple, porque cada cuidador, a su vez, tiene su propia historia, ¿no? Entonces, a veces también pasa que hay distorsiones, que es un poco lo que aparece ahí en el PPD, ¿no? Que hay distorsiones por proyecciones de ese propio sujeto, de ese propio padre, de esa propia madre, ¿no? Entonces tiende a poner en el niño, en la niña, en la guagua, ¿cierto? Cosas personales que no son de la guagua y las pone. Y esas proyecciones no ayudan a interpretar adecuadamente las señales de ese niño, sino las propias, ¿no? A veces también hay denegación y los padres les cuesta ver, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la empatía es fundamental, poder ponerse en el lugar del otro, no yo como persona, ¿cierto? Con mi historia, sino poder distinguir y ver qué será lo que le pasa a un otro, ¿no? Que no soy yo. Entonces, primero tener conciencia, luego interpretarlo adecuadamente. Termino y doy un ejemplo para que se entienda, ¿ya? Luego tener una respuesta apropiada. Durante el primer año, dice ahí, de vida, la madre da al bebé lo que desea, ¿ya? O sea, durante el primer año, la madre idealmente esté muy atenta, responde socialmente si el bebé desea interacción social, responde jugando si el niño quiere empezar un juego, sabe lo que hacer si llora, lo toma en brazos, ¿cierto? Lo deja de manera adecuada. Es decir, si es una guagua pequeña, ¿cierto? El cuidador está atento a responder de la manera que la guagua necesita, ¿ya? Luego dice en el segundo año, la manera apropiada de contestar estas señales, ¿cierto? Ya no es solamente en función de lo que el niño quiere, sino que va a ser un compromiso entre lo que el niño quiere, desea, ¿cierto? Pero también lo que a largo plazo le permitirá ser más competente y sentirse más seguro. Entonces, muchas veces en el segundo año, ¿cierto? Los papás ya deben a veces, ¿cierto?, impedir que las guaguas hagan algunas cosas, a veces no estar tan disponibles, ¿cierto?, etcétera. Luego, miren esto, si hablamos de la niñez, de la adolescencia, aquí es otro el desafío. La respuesta apropiada implica, por ejemplo, ver que el adolescente ya es un ser con individualidad y con necesidades propias. Entonces, muchas veces el adulto se transforma en una base segura, ¿no?, desde la cual el niño tiene que salir a explorar el mundo, el adolescente, y entonces el padre o cuidador le ofrece un contexto donde sabe que puede estar, que puede contar, pero que puede salir, ¿cierto?, a mirar y conocer el mundo, que muchos le llaman esta libertad guiada, ¿no? Es decir, un adolescente que tiene una cierta libertad, pero que hay una guía de los cuidadores que están siempre atentos, ¿no? Entonces, miren esto. La respuesta apropiada implica que a nivel general, ¿no?, el grado de estimulación no es ni demasiado fuerte ni demasiado débil, pero eso depende de la edad del sujeto que tengo al frente, ¿no? Y por último, y ahí voy a ir al ejemplo, tenemos que la respuesta debe ser rápida, ¿no? Miren esto, cuando las guaguas son pequeñitas, ¿no?, la respuesta del cuidador debe estar asociada a la demanda del bebé. Es decir, la guaguita debe poder hacer el vínculo entre que él o ella pide algo, ¿no?, y el cuidador responde frente a esa demanda, esa petición, ¿ya? El bebé tiene que poder hacer ese vínculo entre su demanda y la respuesta, ¿no? Si la respuesta, dice ahí, es muy diferida, ¿cierto?, la guaguita no va a poder hacer ese vínculo. Me refiero, no va a saber que esa respuesta viene por algo que él o ella pidió, ¿ya? No sé si se acuerdan, ¿no?, del tema del condicionamiento operante, en que efectivamente, ¿cierto?, cuando nosotros hacemos programas de reforzamiento, por ejemplo, cuando hablaba Skinner de estos programas, Skinner señalaba, ¿no?, que lo que tenía que entender el animal, por ejemplo, la paloma, ¿no?,
es que cada vez que la paloma accionaba, o el ratoncito en este caso, ¿no? La palanca, entonces venía el refuerzo. Si eso es así, o Pavlov incluso, ¿no? Si eso es así, el animal asocia que eso que hizo es una conducta operante en el medio, es decir, que tiene una respuesta, ¿no? Entonces, sobre todo cuando los niños son pequeñitos, si esa respuesta no es rápida, entonces la guagüita no tiene cómo saber que, dado que su demanda fue una, el otro responde, ¿ya? Entonces, miren esto, les quiero dar dos ejemplos, voy a volver a la primera, ¿no? Les quiero dar dos ejemplos, uno donde hay una respuesta sensible y otro donde no hay una respuesta sensible, ¿no? Voy a partir con el primero. Hace algunos años, estando de vacaciones, estaba en un lugar donde había una chica con su guagüita, que era que estaba regando en una, como en un campo en el que yo estaba. La chica no me conocía a mí, ni la guagua tampoco, ¿no? Y yo andaba con mis niñas, que en ese tiempo eran pequeñitas. Entonces, nosotros pasamos cerca donde estaba esta mamá estaba regando, tenía una guagüita de alrededor de unos 9 meses, la guagüita estaba en su cochecito, ¿no? Entonces la chica estaba regando, era una persona que cuidaba en ese lugar. Y nosotras tres nos fuimos acercando y la guagua cuando nos vio se inquietó, ¿no? Y empezó así como y que iba a llorar, ¿no? Y entonces la mamá, que estaba ahí, ¿no? Y la vio, estaba al ladito de ella, estaba con la manguera, pero estaba al lado. Entonces la mamá se detuvo de su riego, dejó la manguera en el suelo, sacó a la guagua del coche y le habló, como que le dijo así como, tranquilito, acá está la mamá, ¿cierto? No tengas miedo, no sé qué. Y luego, ¿no? El pequeñito se calmó rápidamente, ¿no? Ya no estaba más inquieto. La mamá esperó, miren, yo creo que esperó 1 o 2 minutos, lo volvió a poner en su cochecito, ¿no? Y siguió regando. Ya. Eso, así de simple, chiquillos, es un ejemplo precioso de respuesta sensible. Voy a ir por parte. La madre tiene acceso a las señales de su pequeñito, ¿no? Se da cuenta que algo está ocurriendo, ¿no? Percibe una señal sutil porque el niño no alcanzó a ponerse a llorar, desesperado, ¿cierto? No llevaba 2 minutos llorando, ni 5 minutos. No, fue como bastante rápido que ya nota esta señal, ¿no? Luego ella la interpreta adecuadamente porque probablemente ella se dio cuenta, ¿no? Que el niño se asustó, porque ustedes saben que a los 9 meses los niños aparece un extraño y efectivamente se asustan, ¿no? Entonces, probablemente ella en su mente tiene que haber notado que él se asustó, entonces va, ¿cierto? Lo toma en brazos, o sea, tiene una respuesta apropiada, porque lo calma, ¿no? Lo toma, le habla, miren esto, le habla como, tranquilo, ¿cierto? No tengas miedo, no hay problema, ¿no? Entonces, lo toma y además le habla de las emociones, ¿no? Es decir, está modelando también el tema de la regulación emocional, y además lo toma en el minuto que la guagua se empieza a inquietar. Por lo tanto, la guagua además nota que él tiene un estado, ¿no? En que empieza a inquietarse y a mostrar esta inquietud, ¿no? Y entonces el cuidador emite una respuesta, ¿ya? Voy con el segundo ejemplo. Y ahí después, si quieren, comentamos. Voy con el segundo ejemplo. Hace un tiempo atendí a una chica que, miren, su motivo de consulta fue este. Ella tenía una niñita como de 2 añitos, ¿ya? Y entonces ella me dice que últimamente ha estado muy irritable con su pequeñita y que le cuesta, qué sé yo. Ya, ok, ese fue su motivo de consulta. Bueno, cuando empezamos a mirar la relación con ella y distintas cosas, ¿no? Empezamos a mirar algunas situaciones en las que ella se quedaba mal, ¿no? Muy triste, angustiada con esta pequeñita. Yo voy a contar solo lo que tiene que ver con esto, ¿no? No les voy a contar el contexto terapéutico porque sería muy largo. Y entonces ya llega a una sesión y me cuenta y me dice, Luzmena, ¿sabes qué? Me quedé muy triste lo que pasó en una situación en la semana, qué sé yo, ya, ¿qué pasó? Entonces ella me dice, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho salir, me dice, y dejar a mi pequeñita en la casa, ¿no? Al cuidado de otras personas, obviamente. Entonces me cuenta que
justo le había pasado la semana anterior que un día ella iba a ir a la feria a comprar unas cosas con su marido. Y entonces, justo antes de salir, esta pequeñita se había puesto muy inquieta, ¿no? Y como que se puso a llorar y no quería que ella saliera, ¿no? Entonces ella me dice, chuta, y fue súper penca, porque al final me dijo, ¿sabes qué? No salí, me dijo, porque cuando la veo así me da una pena, me dijo, y una angustia terrible. Y me dice, Ilumina, yo sé que, o sea, yo sé que ya va a estar bien, la iba a dejar incluso creo que con, no sé, con sus suegros, pónganle ustedes, que los conoce, ¿no? Ni un problema. Entonces me dice, Ilumina, yo sé que esto, o sea, no entiendo por qué me pasa, porque si tú me preguntas, yo sé que ya no le va a pasar nada malo, yo sé que ya no sé, ¿no? Después se le va a pasar la tristeza, yo sé que es en el momento que yo salgo, pero me dice, me supera, me dice, y me viene una sensación, me dice, de angustia tan terrible que no puedo salir. Me dijo, oye, ese día no sé. Bueno, cuando yo me quedo, y le pido a ella, ¿no? Que nos quedemos un poco ahí, le pido que me cuente cómo fue, cómo fue ese momento donde ella se tiene que ir, qué sé yo, qué sé yo. Entonces ella me dice, Lumenia, ¿sabes qué? Fíjate que ahora que tú me estás preguntando esto, me dice, me acordé de otra cosa. Me dice, me acordé que cuando yo era chica, me dice ella, por alguna razón, cuando mis papás salían, a mí me daba mucho miedo que no volvieran, me dice ella. Y no sé por qué, pero siempre tuve la sensación como de que no iban a volver. Era así como, ¡ah! Entonces cada vez que ellos salían, yo tenía como ese miedo, ¿no? Entonces me dice, pero nunca pasó eso, me dice ella. No ocurrió, pero ahora que te estoy contando, me dice, me doy cuenta que no sé por qué en ese momento lo que me empezó a pasar fue eso. Es como que, no sé, me vi, no en el momento que lo ocurrió, no, me dice, ahora que te estoy contando veo que en realidad es como que yo me hubiese transportado a mi propia infancia, ¿no? Y eso me da mucho susto, ya. No, miren esto, esa fue una sesión X, ¿no? Nunca supimos en verdad por qué ella tenía este miedo, ¿no? Como a las, no sé, 3, 4 sesiones posteriores a ello, entonces ella me cuenta que cuando ella era chica, ella era la hermana mayor, ¿ya? Y ella tenía una hermana más pequeña. Entonces resulta que ella iba al colegio y su hermana pequeñita todavía no. Entonces, de repente recuerda que los fines de semana, los días domingos, ellos iban a la casa de sus abuelitos, ¿ya? Entonces, cuando llegaban ahí, el domingo, no, está súper bien, qué sé yo, y de repente sus padres le decían a su hermanita chica, decían, no sé, Juanita, anda al patio a jugar con la pelota, no sé, o con la abuelita ya. Y entonces cuando la hermana hacía esto, ellos le decían a mi paciente, que era la hermana grande, le decían, ya, ahora nos vamos porque la hermana se queda acá, ¿no? Y ella me decía que ella como que se iba, ¿no? Con el papá. Eh, y claro, resulta que como ella iba ya al colegio, en el fondo ella podía irse con ellos porque ella salía en el día con ellos, ¿no? Pero esta hermana chiquitita, como no tenían quien la cuidara, entonces durante la semana la dejaban con los abuelos hasta el día viernes, ¿no? Y el día viernes la iban a buscar. Bueno, pero esta chica que era mi paciente veía todo esto en el fondo, ¿no? Veía que el discurso era, hija, vaya un ratito a jugar al patio, ¿no? Nadie se despedía de ella, nadie decía nada, y entonces estos papás desaparecieron, ¿no? Miren, cuando ella tuvo acceso a ese recuerdo, ella misma me dijo a mí, ¿sabes qué, Lumenia? Yo creo que por eso a mí me asustaba que ellos salieran, porque yo creo que tenía, como que ya no confiaba, ¿no? Entonces, en cualquier minuto me podría haber pasado lo a mi hermana, o sea, ¿por qué no me podía pasar a mí, no? Y ella tampoco tiene el recuerdo de cómo eran ellos cuando ella era más pequeñita, a lo mejor también le iban a dejar ahí, la dejaban ahí, ¿no? Y no volvían hasta 5 días después. Entonces, miren esto, ella nota la angustia de su pequeñita al salir, ¿no? Los hijos, los niños cuando son pequeñitos no les gusta que sus papás salgan, eso es una realidad, ya. Ella tiene conciencia, ¿no? Pero aquí viene el problema. Cuando ella trata de interpretar esa conducta de su pequeñita, ¿no? No la interpreta de acuerdo a la conducta de la pequeñita. La distorsiona por su propia proyección de ese temor histórico, ¿no? De una angustia
verdadera, o sea, una angustia de verdad terrible, porque su sensación era que sus papás no iban a volver en el fondo. Entonces, ella responde frente a esta angustia de su pequeñita de una manera absolutamente distinta, porque ella no la va a abandonar, ella no la va a ir a dejar a ninguna parte, al contrario, es muy cuidadosa, muy cariñosa, ¿no? Pero viene esto, ¿no? Que es su historia en el fondo, y entonces pone en la niña una angustia mucho mayor, ¿no? Entonces su sensación es que si ella sale, ¡ah! Como mi hija, pobrecita, ¿no? Yo le voy a hacer un daño. No, 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 eso es de ella. Y entonces ella ya no puede tener una respuesta apropiada ni rápida porque la angustia que ella tiene es tan alta, ¿no? Que tampoco la puede siquiera calmar, esta pequeñita. Entonces ella, ¿qué hace? Se queda ahí, pero con eso impide que la pequeñita se dé cuenta que la mamá también tiene que hacer sus cosas, impide que la pequeñita se relacione con otros adultos importantes para ella y que esos adultos también puedan tener acceso a regularla, se fijan, etcétera, ¿ya? Entonces, miren esto, esta respuesta sensible involucra entonces dos operaciones básicas en términos de esto de, primero, ¿cierto?, ganar acceso al estado mental del niño, es decir, que yo tengo que poder imaginar, ¿no?, cuál es el estado mental del otro. Tengo que poder imaginarme, ganar ese acceso, ¿no? Y luego entonces atribuirle un significado a ese estado mental, ¿ya? Si no es así, va a ser muy difícil tener una respuesta sensible. En este segundo ejemplo que yo les doy, ¿cierto?, de mi paciente, para ella, por ejemplo, no es viable en ese minuto tener una respuesta sensible porque ella no puede atribuir un significado correcto a ese estado mental de su pequeñita. Ella le suma, ¿no?, una angustia gigante cuando no la tiene la chica, porque la chica no va a tener ese problema que tuvo ella, ¿no? Porque ella no la va a dejar nunca a cargo de su abuelo sin despedirse, diciéndole que vaya a jugar a la pelota y después va a desaparecer, ¿no? Porque eso ella jamás lo va a hacer, no lo podría hacer por cómo ella es, ¿no? Y además porque tiene conciencia de que eso significaría engañarla, tiene conciencia de que eso significaría que la niña no entendería qué está pasando, ¿no? Entonces, ese temor en verdad es su temor. No es el temor Profesora, de su pequeñita. ¿Sí? ¿qué repercusiones puede generar que una madre proyecte sus propias necesidades en el bebé? Por ejemplo, no sé, pues que la mamá sienta frío y tape al niño, por ejemplo, sin que el Perfecto. niño o la niña tenga una necesidad real de taparse o de abrigarse. Perfecto. A ver, la respuesta sensible puede fluctuar, ¿ya? No es siempre igual, pero nosotros tendemos a ver que hay madres más sensibles que otras a nivel general, ¿ya? Pero la sensibilidad no es algo que siempre sea de la misma manera, para que no se lo imaginen así como, pucha, una mamá siempre va a responder de manera sensible o insensible. Ahora, hay madres que tienden a tener respuestas más sensibles y voy a adelantarme a contestar un poquito que sí se sabe que los estilos de apego más seguros tienen una tendencia mayor a tener respuestas más sensibles, ¿ya? Cuando eso que tú me preguntas es lo habitual, ¿no? O sea, tiende a pasar en mayor medida, ¿cierto? Que la madre no puede entender lo que el niño necesita, ¿no? Porque en el fondo, si el niño necesita, no sé, tiene hambre y yo lo cambio de ropa, en el fondo no estoy entendiendo, ¿no? O al revés, si el niño tiene calor y llora y yo le doy pecho, ¿no?, y le pongo la pechuga, entre comillas, entonces tampoco estoy entendiendo lo que el niño necesita. Si eso es más bien constante, entonces lo que va a ocurrir es que ese niño o niña va a entender, ¿no?, que fuera hay un otro que definitivamente no responde bien a sus necesidades, ¿ya? Y eso obviamente tiene como repercusión que la sensación es que el otro no está disponible para lo que yo necesito, ¿no? Porque no sabe leerlo, ¿no? Y ojo, chiquillos, chiquillas, porque aquí hay un punto súper delicado. Yo siempre trato como de ayudarles a los alumnos y alumnas a entender un poco
que aquí no hay una intención, o sea, no hay una mala intención de los padres, ¿no? De los cuidadores, de las figuras de apego. Muchas veces eso que ocurre tiene que ver con que cada uno de nosotros, nosotras, tiene una historia detrás, ¿no? O sea, nosotros también fuimos cuidados de alguna manera. Entonces, muchas veces la respuesta que puede dar ese progenitor tiene que ver también con esa historia, ¿no? Entonces, yo a veces le comentamos, ¿no? Con los alumnos, alumnas, cuando, antes sobre todo, cuando supervisaba prácticas, ¿no? Y los chicos a veces llegaban furiosos con los padres y me decían, pero profe, pero es que cómo esta mamá no me contó. Me acuerdo, miren, me acuerdo como si fuera hoy día una alumna que una vez supervisé y atendió a un pequeñito que estaba, pero un pequeñito que estaba muy, muy mal, ¿no? Y cuando recién ella lo empezó a atender, el chiquitito llegó por una enuresis, ¿ya? Enuresis, que me imagino que ya todos saben que es que se hacen pipí, ¿no? Y ella hizo su práctica en un CEFAM, pucha, miren, creo que fue en Pelarco, así, un lugar lejos de Talca, ¿no? Esa chica se fue allá, iba, qué sé yo, todos los días al CEFAM y todo. Entonces, bueno, cuando recién se lo derivaron, fue todo un tema porque yo no atiendo, o sea, yo no trabajo con niños, ¿ya? Entonces, como este CEFAM, que era de Pelarco, se hizo muy difícil que a ella le enviaran solo de un grupo etario, que eran adultos, ¿no? Porque ese es el foco, las prácticas en general, por ejemplo, cuando a mí me tocaba supervisar, el foco era adultos, porque bueno, yo no puedo supervisar algo que yo no manejo, ¿se fijan? Entonces, bueno, pero esa chica pasó esa vez, que este caso se coló en el fondo y bueno, luego tratamos como de ver la posibilidad de que no lo atendiera a ella, qué sé yo, pero miren, no hubo forma. Al final tuve que supervisar a la chica y todo, y en esa época le pedimos incluso ayuda a la profesora Maribel Vega, que ustedes la deben ubicar, ¿no? Deben haber tenido clases con ella antes en la carrera, que ella su área justamente es infantil, ¿no? Entonces, como yo me tocó supervisar a esta chica y había cosas que no estaba segura de cómo hacer, Maribel me ayudó en ese minuto, ¿cierto? A poder ver algunas cosas y fuimos supervisando juntas el caso con esta chica. Bueno, y resulta que este niñito se hacía pipí. Bueno, al principio parecía una cuestión súper simple, ¿no? Ah, no, se hace pipí, bueno, la enuresis es súper común, ¿cierto? La chica tenía ganas como de hacer una especie de condicionamiento operante, ¿no? Así como ya, que casi que llevar un calendario, el pequeñito, los días que se da pipí, de los días que no, refuerzo positivo, todas esas cosas, ¿ya? Pero resulta que el caso se fue complejizando en el proceso y resulta que después notamos que en realidad, claro, había varios aspectos como del funcionamiento familiar que eran muy difíciles y el pequeñito había estado expuesto a situaciones, pero, o sea, muy, muy dolorosas, muy extremadamente dolorosas, ¿no? Y la madre, que fue citada por esta chica, fue varias veces a hablar con ella, ¿no? Y entonces con ella, con la madre, nosotros teníamos más información para poder ayudar al pequeñito, para entender en el fondo por qué él estaba tan sintomático y todo, ¿no? Bueno, durante este proceso resultó que el niño se empezó no se empezó a hacer caquita, sino que en una entrevista de la chica con la madre, después de que la chica llevaba, no sé, un mes y medio atendiendo al niñito, en el pasillo del CEFAM, ¿no? La madre le cuenta a la chica que yo estaba supervisando, le cuenta que en realidad, pucha, había más cosas importantes que ya no le había comentado, qué sé yo, que el niñito también se hacía caca, ¿no? Y que le había tocado ver algunas situaciones fuertes a nivel familiar y todo. Oye, miren, yo me acuerdo cómo llegó esa niña a la supervisión conmigo después de eso. Estaba indignada, pero, y me decía, ¿no? Me decía, pero profesora, pero imagínese cómo esta mamá, me dice, se le ocurre no contarme esa cuestión de un principio, imagínese, porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero cuando los niños se hacen caquita, hay un... ¿Han visto ya el tema de abuso sexual antes en algún ramo? Sí, con la profe Danek dio a entender eso. Los niños cuando se hacen pipí o se defecan es por algo así. Sí, ya, es un indicador, ¿ya? No es que, o sea, no es que sea... Sí, es como indicador. Sí, no es que sea que si pasa, siempre es, ¿no? Ya. Ya.
pero es un elemento que a uno lo haría como estar atento, ¿no? A poder decir, chuta, puede que esté pasando algo en esa línea, ¿no? Ya, entonces la chica, que obviamente sabía esa información, y yo también, aunque no trabajo directamente con niños, ¿no? Pero eso es algo que todos sabemos. Entonces la chica estaba, pero miren, es que de verdad que yo creo que, y ella me decía, es que le juro, profe, que si yo le hubiera podido pegar, esa mamá le pegó, así estaba, pero indignada, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Que resulta que a su vez esa propia madre tiene su propia historia de dificultades, tiene su propia historia de haber vivido en una familia X que quizá, ¿no? Y ojo, así suele ocurrir, que cuando uno se encuentra con este tipo de casos, habitualmente esas madres también han pasado situaciones horrorosas. Entonces, yo siempre les digo, ya, pero calma, o sea, no sirve que nos enojemos con esa mamá hay que entenderla y hay que ayudarla a que mejore su respuesta sensible, no hay que juzgarla, porque si la juzgamos no llegamos a ninguna parte. O sea, de hecho, ¿se acuerdan que nosotros vimos en el ramo pasado, que por suerte que lo vieron conmigo, porque así puedo decirles que estoy segura que lo pasé, ¿no? Acuérdense que yo les decía siempre en el ramo pasado, no juzgar, no criticar nunca a los pacientes. Entonces, a veces ocurre que cuando uno tiene este tipo de casos que son difíciles, que los padres a veces les cuesta mucho tener respuestas sensibles, ¿no? Los terapeutas tienden a enojarse con ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso no ayuda, no ayuda. A los padres hay que tratar de entender por qué a su vez a ella le costaba, por qué a su vez ella, por ejemplo, no dio esa información al inicio. Bueno, probablemente porque, no sé, quizá le dio vergüenza, quizá le dio susto, quizá porque además ella después le contó también a esta chica que ella había tratado, la madre, ¿no?, de suicidarse. Y que más de una vez, pero que la última vez que había tratado, lo había hecho y el niño estaba ahí antes de que llegara el tratamiento. Y eso también se lo contó como 2 meses después. Entonces, claro, uno diría, pero ¿cómo no dice esa información al tiro, no? Porque, pucha, o sea, imagínense. Pero claro, probablemente eso ocurrió porque seguramente ella también estaba muy mal, ¿no? Entonces, Miedo que le quiten al bebé. ¿Cómo? Puede ella no haberlo contado, porque imagínense, ella a lo mejor tenía conciencia de que estaba haciendo las cosas mal. Y ella sabía, a lo mejor, imagínense, ella puede tener, si yo cuento esto, me pueden quitar a mi hijo. Quitarme, llevármelo al Sename. Por ejemplo. Uno tiene que pensar eso como psicólogo. Sí. Porque a mí me gusta el área infantil, pero yo si veo eso, tengo que también pensar lo que puede pensar la mamá. Obvio, también uno tiene que darse cuenta cuando a veces la mamá, yo creo que uno puede ver, no a simple vista, pero conociendo a la persona, si es una mujer que está ocultando la información porque es negligente o es porque ella sabe y por miedo. Porque esa mamá puede haber tenido miedo. Me pueden quitar a mi hijo, me pueden demandar, pueden destruir mi estructura familiar. Todo eso, hay que pensar en todo. Sí, absolutamente de acuerdo. Y aunque no sepa eso, ¿no? Puede ser que igual esté atemorizada, que tenga miedo, que tenga mucha tristeza, se fijan, que no sea capaz, porque alguien preguntaba la vez pasada, bueno, ¿qué pasa si una madre, por ejemplo, tiene depresión postparto? Bueno, la depresión es depresión, o sea, la persona está en un estado emocional súper distinto al habitual, se fijan, con poca energía, con pocos recursos cognitivos, con mucha dificultad para responder frente a los demás. Entonces, siempre tratar de recordar que si nosotros nos encontramos con casos así, entonces tenemos que ayudar a los cuidadores. La mayoría de los cuidadores tratan de hacerlo lo mejor posible, pero no siempre saben hacerlo. U otras veces saben hacerlo, pero no les resulta, no pueden, no es tan simple, ¿no? Entonces, hay posibilidades distintas, saber y no poder hacerlo, o no saber, simplemente, ¿no? Entonces, cuando a veces los papás dicen, chuta, ya, pero, entonces uno dice, ya, pero mire, trate de hacerlo, pero no castigando. ¿Y cómo se hace eso? No sé, porque a mí me sacaban la cresta, o sea, mi papá hacía una cagada y me pegaba, ¿no? Entonces, ok, entiendo lo que usted me dice, pero ¿cómo se hace?
enséñeme, ¿no? Porque a mí lo que me enseñaron es a golpe. Chuta, de más, po. O sea, ¿cómo? No. Ok, démosle un espacio a ese cuidador, entonces, para ayudarla a tener esa respuesta sensible, ¿no? Esta respuesta sensible, miren esto, está muy ligada con un concepto que es la mentalización, que es la capacidad cognitiva que permite justamente leer o inferir estados mentales en uno mismo y en los otros. Es decir, que yo pueda tratar de imaginar, ¿no?, qué le pueda estar pasando a mi hijo o hija, ¿no? Además de entender lo que me está pasando a mí, a uno mismo, ¿no? Y eso implica autorreflexión, tanto interpersonal, ¿no? O sea, un componente autorreflexivo como interpersonal, que en situaciones ideales, es decir, en el mejor de los escenarios, ¿cierto?, da al sujeto la capacidad para distinguir la realidad interna de la externa, es decir, lo que es mío, lo que es del otro, los procesos intrapersonales, es decir, lo que empieza a ocurrir cuando uno tiene una relación con un otro, ¿no?, mentales y emocionales de la comunicación interpersonal. Entonces, miren esto, la respuesta sensible está muy ligada con esta capacidad de mentalización, que es un concepto muy importante, que a veces a los cuidadores les cuesta un poquito, y entonces ahí entramos nosotros, los psicólogos clínicos, ¿no?, u otros, para ayudarles a esos padres o cuidadores a poder distinguir mejor, a poder leer lo que le está pasando a su hijo o hija, a poder leer lo que le está pasando a sí mismo, ¿no? Que esto tiene que ver con esta chica que yo les decía. Pucha, ella no puede distinguir cuando su hijita de 2 añitos llora porque ella va a ir a la feria, ella no puede distinguir su realidad interna, que es un temor histórico a que sus papás no vuelvan, ¿no?, con la realidad de su pequeñita, que es otra. Ella va a volver, o sea, a la hija no le va a pasar nada porque ella va a la feria, ¿se fijan? Es la tristeza normal de un niño pequeñito que prefiere obviamente que sus papás estén con ellos, ¿no? Pero que no les pasa nada malo si se quedan con los abuelos, con la persona que los cuida, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí está ligado ese concepto, ¿ya? Una consulta breve. ¿Sí? Muy concreta, ligado a ese mismo caso, me consulta, es cómo hago que el niño o la niña se sienta más tranquilo con personas extrañas, porque en algún momento yo tengo que hacerlo sentir seguro con otro, o sea, ¿cómo lo hago? Sí. Ya, miren, ahí esa pregunta es muy importante. No sé quién me habla, dígame su nombre, porque no sé quién me habla. Ah. Perdón. ¿Me escucha? Ahora sí. Que soy Catherine, alias Catherine. Café. Ay, pucha, no alcanzo a entender bien el nombre. Ya. Bueno, de ahí me lo escribo por el chat. Que le dice Catherine, pero me llamo Catherine. Ya, ahí me lo escribo por el chat para después tenerlo ahí en el registro. Bueno, esa pregunta que haces es muy importante. ¿Por qué? Porque miren esto. Los niños, niñas en general, ¿cierto?, tienen que tener distintos cuidadores y eso es muy bueno que ocurra así. Piensen en esto, los padres no pueden estar siempre con sus hijos, aunque quieran, ¿no? O sea, incluso aunque no trabajen, ¿no? Imagínense un padre, madre, mujer u hombre que sea dueño de casa, ¿no? Porque ahora a veces la mujer trabaja, el hombre se queda en casa. Ya, pero resulta que ese padre no siempre va a poder estar disponible por distintas razones. ¿Sí? Trabaje o no trabaje, porque se enferma, tiene que ir al médico, porque nace otro hijo, ¿no?, y tiene que cuidar a 2 al mismo tiempo, y entonces algunas veces van a estar para uno, otras para otro, etc. Entonces, un niño con un desarrollo sano debe estar expuesto a distintas figuras que lo puedan cuidar, y el niño debe poder saber que si no están los padres disponibles o los cuidadores primarios, entonces él también se puede apoyar en otras personas. Imagínense después cuando los chicos van al jardín, al colegio, no pueden estar con los papás, entonces los papás tienen que mostrar que el mundo también tiene otros escenarios seguros, ¿no? Ahora, por eso es que cuando los padres tienen que buscar, por ejemplo, a las personas que van a cuidar a sus hijos, tienen que buscar, no sé, el colegio, el jardín o lo que sea, evidentemente que los padres muchas veces tratan de ver primero si el contexto es el que a ellos les parece que es seguro para sus hijos, ¿no? Ya, entonces es absolutamente necesario que los niños hagan esa transición. Cuando entran al jardín, que sepan
que sus cuidadores los van a dejar a ese lugar y es un lugar seguro, y que en ese lugar va a conocer otros niños y lo va a pasar bien y va a estar contento, y que cuando lo dejen ahí, ¿cierto? El papá, la mamá, quien sea su cuidador, va a ir a hacer otras cosas y a lo mejor va a ir a su trabajo, y en el trabajo también ellos como padres son felices, por ejemplo, ¿no? Y que aun cuando lo echen de menos o la echen de menos, están contentos de que él también tenga sus experiencias, ¿se fijan? Ya. Para eso, entonces los cuidadores deben poder hacer eso, es decir, dejar que los niños exploren el mundo, que es uno de los conceptos importantes también en esto, ¿no? Que es ser la base segura, pero no tener al niño ahí cautivo, ¿no? Entonces, evidentemente que eso debe ocurrir así. Nosotros los cuidadores debemos mostrarles a los hijos, hijas, que hay contextos de seguridad. Y luego, más grandes, ¿cierto? Los niños, niñas van a tener que empezar a distinguir cuáles son los contextos seguros y cuáles no, porque no todos los contextos son seguros, ¿se fijan? Entonces, hay ahí un aprendizaje para el cual los papás deben preparar a sus hijos y entonces permitirles tener herramientas para aquello, ¿no? Y eso es absolutamente necesario y muy sano, ¿ya? Entonces, en esta mentalización, lo crucial... Profesora, disculpe que ¿sí? la interrumpa. ¿Sí? Es que hace rato usted ya me di cuenta que no está viendo lo del Teams y hay compañeros que tenían la mano levantada, así como que yo creo que querían hacer consultas o cosas así. No puede ser, es que no puedo ver el chat en Sí, este no sé. minuto, en verdad. No sé cómo hacerlo para ver ese chat. No sé si esté con la mano levantada, que hable para que vean si tienen consultas, los que van a hacer consultas, porque Ya. algunos levantaron la mano y ahora bajaban. Sí, miren, sí, porfa, háganlo así. Y si no, si alguien dice que no tiene el micrófono bueno, algún otro me puede leer. Y espérenme que para el otro módulo, porque ahora justo no lo tengo acá mi celular, pero para el otro módulo, después del recreo, voy a traer mi celular y voy a ver si lo puedo leer el chat en el celular, porque una chica la chica que me supervisó con ustedes la vez pasada, no sé si se acuerdan, me enseñó que podía al mismo tiempo poner la clase en mi celular y ahí ver el chat, pero justo en este minuto mi celular está en algún lugar de la casa que no sé dónde, ¿ya? Pero después del recreo lo traigo. Entonces, ¿alguien me quería preguntar? Yo, profe. Sí, algo. Dele. Resulta que hace un tiempo, creo que en el módulo de infancia y niñez, uno de los profes tocó un concepto que se llamaba constelación maternal. No me acuerdo exactamente así como completamente qué era, pero me acuerdo que tenía que ver como con un estado mental que los cuidadores o la madre en muchos casos como que adoptaba al momento de todo este tema de la preparación de lo que era, por ejemplo, el embarazo. Y el hecho como de tener consciente de que va a tener un bebé. Mi pregunta es como, ¿qué tanto esa constelación maternal puede afectar o modular, por así decirlo, ciertas estructuras o ciertos esquemas que uno tenga, tanto a nivel, por ejemplo, de apego o afectivamente hacia el cuidado de un otro? Si bien yo sé que me imagino que no puede, por ejemplo, quizá reestructurar toda una historia de vida, ni reestructurar todo el apego que quizá llevamos, pero ¿qué tanto puede mediar o afectar nuestra disposición hacia el cuidado de un otro? A ver, pucha, primero tengo que decir que ese concepto de la constelación maternal, ¿no? Que es de un autor que se llama Stenberg, ¿ya? Pero en este momento no lo tengo tan fresco en mi memoria como para contestar esa pregunta específica. Tendría que volver a repasarlo, porque lo he visto, lo he leído en algún minuto, pero ahora hace tiempo que no he vuelto a leer la propuesta de Stenberg. Entonces no me atrevo a contestarte, porque a lo mejor voy a decir algo que si después voy y busco el concepto, voy a decir, oh, esto también era de la constelación maternal, y ahora de memoria no lo recuerdo, ¿ya? Ahora, claro, lo que sí puedo decir, pero no de la constelación maternal puntualmente, que lo puedo buscar después y lo podemos comentar en la clase siguiente, es que la disposición, ¿no? que la persona pueda tener, madre o padre, ¿no? Cuidador en general,
y eso incluye, ¿cierto?, su propio estilo de apego y un montón de otros elementos, obviamente influye en cómo se relaciona con su bebé, con su guagüita, ¿no? ¿Qué tanto impacta solo el concepto de constelación maternal? Prefiero no contestarle, porque, insisto, ubico el concepto, pero no lo he leído hace un rato largo, entonces no me atrevo a decir ahora así como, "Oh", capaz que después esté mal, ¿no?, lo que te pueda comentar. Sí lo puedo buscar y volver a mirar, porque incluso tengo los libros de Steinberg, que no sé si los tengo aquí en mi casa o en mi consulta, y creo que no los tengo aquí, pero debe haber información por ahí dando vuelta. Así que eso, ¿ya? Ya, gracias. Sí. ¿Alguien más tenía por ahí alguna pregunta? Profesora. Sí. Hola, soy Carla. Hola, Carla. Con respecto a la mentalización, bueno, cuando se puso a hablar me recordé sobre algunas patologías que tienen distorsionada esta capacidad. Perfecto. Y quería saber si es que las personas, por ejemplo, con algunos síndromes o como con lo que se habla del Asperger o algunas patologías de esa índole, ¿cómo lo hacen al momento de mentalizar cuando tienen un hijo, por ejemplo? Perfecto. A ver, primero decir que la teoría de la mente y la investigación en teoría de la mente en general surgió justamente a propósito de los niños autistas, ¿no? Y sabemos que los niños que tienen psicopatología en esa línea tienen dificultades mayores en la mentalización, al revés de lo que ocurre con otro tipo de tareas más mecánicas, ¿no? Matemáticas, física, etcétera. ¿Ya? Pero el problema en esos casos justamente tiene mucho más que ver con lo social por dificultades en la mentalización, ¿no? Entonces, lo más probable es que eso, en el minuto de, a su vez, ¿no?, tener hijos, les sea más difícil y sea un gran desafío justamente poder tener esta capacidad de leer al otro, ¿no? Porque eso es uno de los elementos centrales que ocurre en ese tipo de trastorno, ¿no? Entonces, probablemente ese cuidador va a tener dificultades en eso y a lo mejor va a tener que pedir ayuda, ¿se fijan? Hay un autor que no sé si lo han escuchado hasta ahora, Peter Fonagy, ¿les suena? Peter Fonagy. De hecho, miren, ahí es el primer autor de esa definición. Ya. ¿No les suena haberlo escuchado por ahí? ¿Todavía? No, profe. Ya, bueno, yo les voy a contar un poquito, ¿no? Que él es uno de los autores como más importantes en el campo de la mentalización en general, y él tiene un montón de trabajo empírico donde él ha aplicado este concepto a un sinfín de situaciones, de cuidadores, ¿cierto?, de pacientes, etc. Es un inglés, él hace pocos años estuvo aquí en Chile, tuve la suerte de poder ir a verlo, antes de la pandemia obviamente, unos 3, 4 años atrás será más o menos, y él trabaja mucho, por ejemplo, en investigación acerca de cómo procesos de ayuda en la mentalización a los padres aumentan la posibilidad de la respuesta sensible en ellos, ¿no? Entonces, él tiene unos programas, en Londres trabaja él, bueno, no sé si él directamente, ¿no? Pero ellos han estudiado mucho qué ocurre, por ejemplo, cuando instalan un programa de mentalización donde trabajan con padres, por ejemplo, 6 sesiones, 8 sesiones, ¿no? Donde trabajan fuerte eso, ayudar a los cuidadores a mejorar la lectura de los estados mentales en sí mismos y en sus guaguas, ¿no? Y fíjense que eso, al menos en las investigaciones que él relata, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, en el fondo,
mejoran la capacidad de los cuidadores de poder leer lo que le va pasando a sus guaguas, ¿no? Entonces, por supuesto que es una habilidad que en algunos casos sí es más difícil desarrollar, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en trastornos de personalidad, que es muy difícil para las personas, ¿no?, que tienen ese tipo de problemática, distinguir la realidad interna de la externa, poder ponerse en el lugar de los otros, poder de verdad leer bien lo que al otro le está pasando, porque muchas veces está teñido por su propia experiencia, entonces terminan leyendo en los otros lo que les pasa a ellos, ¿no?, etcétera, ¿ya? Y dentro de este concepto de mentalización, lo crucial es la capacidad mental de la madre o el cuidador, ¿no?, para contener al bebé y responder, de manera que muestre que se da cuenta del estado mental del niño o niña y retornar la sensación de que puede contener ese estado, ¿ya? Es decir, que la guagüita note que el cuidador puede con eso, puede como, yo estoy aquí, yo te voy a ayudar, yo te voy a contener, ¿no? De verdad, en el fondo, ¿ya? Y entonces esta mentalización permite entender e interpretar la conducta humana, pero en términos de estados mentales subyacentes, ¿ya? Miren, esto es un resumen muy gráfico, a mí me gusta mucho mostrarlo porque se trabaja mucho en los talleres de apego, ¿no? Y aquí aparecen varios conceptos muy importantes a los que Bowlby le llamaba como para juntarlos, ¿no?, el círculo de la seguridad. ¿Y a qué se refiere este círculo de la seguridad? A una especie como de feedback, ¿no?, que va ocurriendo a propósito de ciertas conductas del niño y del cuidador, y cómo van ocurriendo estas conductas, ¿no? Y cómo eso también va generando ciertas emociones en el niño y niña, ¿cierto?, de seguridad, ¿no? Entonces, en el círculo de seguridad, los padres están atendiendo a las necesidades de los niños, ¿no? Entonces, tenemos una guagüita, ¿cierto? Dice, te necesito para que apoyes mi exploración, ¿no? Y si ustedes ven acá, dice base segura. Cuando la guagüita está en un estado emocional de calma, de tranquilidad, ¿cierto?, donde no hay preocupaciones, donde está cómodo, etc., entonces el cuidador se debe transformar en una base segura desde la cual ese pequeñito, pequeñita sale al mundo a explorar, ¿no? Ahí tenemos una guagüita, ¿cierto?, que se aleja nomás de esa figura, ¿cierto? Luego entonces es ese pequeñito, esa pequeñita, ¿cierto?, dice, mírame, ayúdame, disfruta conmigo, ¿no? Pero no está pegado a esa figura, porque salió a explorar, y ahí está con una pelota, ¿cierto? Y es cuando el niño va a la plaza, ¿cierto? Y la mamá puede estar sentada en una banca, ¿cierto?, o el padre, y ese pequeñito puede ir, jugar con otros niños y a lo mejor se sube a un columpio, ¿cierto? Y el cuidador está ahí, atento, pero no está encima, ¿no? Y el niño sale. Lo mismo que pasa con los adolescentes, que ahí ya no salen con los cuidadores, ¿no? Y entonces el cuidador se transforma en una base segura que le dice, vaya a la universidad a estudiar, vaya a otra ciudad, ¿ok? Vaya con sus amigos, amigas de paseo, vaya con su pololo, polola, etcétera, ¿no? Pero yo estoy aquí. Si usted quiere volver, no hay problema, ¿no? Vuelva cuando lo necesite. Luego tenemos acá, ¿cierto? Te necesito. Bienvenido, ¿cierto? Como estoy como yendo donde ti, ¿no? Vuelvo donde ti. Y entonces algo puede ocurrir, por ejemplo, ¿no?, que ese niño, ese adolescente, incluso un adulto, ¿no?, tiene un problema, una aflicción, algo le pueda estar pasando, está triste, etc.
Y entonces vuelve, pero ahí el cuidador se transforma en un refugio seguro que puede proteger, que puede confortar, que puede organizar los sentimientos de esa guagüita, ¿no? Y entonces ese niño, guagüita, adulto, etcétera, tiene la sensación de que si le ocurre algo, si tiene una aflicción, si tiene una preocupación, un peligro, etcétera, entonces vuelve acá, ¿no? Y se transforma en ese refugio seguro, ¿no? Miren esto, la figura de apego debe transitar en ambas funciones. Entonces, una figura de apego adecuada debe ser base segura cuando es necesario dejar explorar y debe ser refugio seguro cuando ese niño o niña quiere volver y quedarse ahí simplemente, ¿no? Entonces, miren, que esto es un ejemplo que tengo muy fresquito porque me pasó hace muy poco con una chica que estoy atendiendo que es adolescente. Ella tiene 18 años en este minuto, dio la PTU, le fue bien, pero no le alcanzó para la carrera que ella quería en la ciudad que ella quería, ¿no? Ni tampoco para las universidades que ella hubiese podido querer en otras ciudades, que eran como de mucha excelencia, entonces no le alcanzó el puntaje, pero le fue bien, ¿no? Entonces yo la recibí después de ese proceso, que supo ella que los puntajes no le habían alcanzado, los papás muy preocupados, me escribió la madre, me ubicó por intermedio de una referencia, ¿cierto? Y entonces me escribe la madre que está muy preocupada porque ve que su hija está muy triste y la nota mal. Entonces, bueno, yo conozco a la chica, me cuenta todo esto, que efectivamente después que supo sus resultados de la prueba como que se fue al hoyo, ¿no? O sea, está muy triste, etc. Y entonces me cuenta que justo después de que esto ocurre, un grupo de amigas de su colegio donde ella estudiaba, después de los resultados de la prueba, ¿cierto? La invitan a un paseo a la playa, así como para celebrar, entre comillas, ¿no? Que ya habían todas terminado, qué sé yo. Entonces ella me dice a mí, me cuenta, me dice con mucha pena, ¿no? Llorando, me dice que, bueno, ella no quiso ir a ese paseo porque me dijo que ella estaba muy triste, andaba mal, ¿no? Estaba mal. Y cuando le fue a decir a la mamá que no quería ir al paseo, que no iba a ir en el fondo, ¿no? La mamá la retó, me dice ella. Llorando, me lo dice esto, me lo cuenta. Me dice, no, y mi mamá me retó, me dice, porque me dijo que porque no iba, mejor, que me iba a hacer bien, me dice ella, ¿no? Que me despejara y todo. Y ella me dice, pero es que yo no quería ir, me dice, porque como estoy así, triste y todo, me dijo, y me iban a empezar a preguntar, y no quería, me dijo, no quería, y no, o sea, no hay mejor lugar que me sienta mejor que aquí en mi casa, prefiero no ir, ¿no? Entonces, miren esto, eso es, ella en otro momento, ¿no? Le servía esta base segura a la madre, vaya hija, vaya a paseo con su amiga, ningún problema, ya se fue, listo, fantástico. Pero resulta que en ese momento, después de la prueba, que ella está de verdad destrozada, ¿no? No le sirve la mamá como base segura, le sirve la mamá como refugio seguro, le sirve que la mamá le diga, mi amor, no importa que es acá, yo la acompaño, está triste, prefiere estar en su casa, ni un problema, habrá otros paseos, habrá otros momentos, ¿no? Y entonces ella, ¿qué necesita en ese minuto? La protección, el consuelo en el fondo, ¿no? Que al revés de que la critiquen, ¿no? Ya, es un ejemplo puntual, ¿no? Pero con ese ejemplo les quiero mostrar, ¿no? Que lo que uno pueda necesitar en un momento puntual no es lo mismo que en otro momento, ¿no? Esa chica en otro minuto va a la cuestión, ¿no? Pero ahora está mal, no quiere. Y entonces ahí se fijan que ahí uno se da cuenta que entonces a este cuidador, que es esta madre, le cuesta, no pudo tolerar eso,
Entonces la retó. Dijo, claro, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no vas? Pero te das cuenta que, oye, tienes que hacer tus cosas, la vida sigue, ¿no? Hay que reponerse. Seguro, pero ella no era el momento, ¿no? Se va a reponer, por supuesto, digamos, pero es que eso fue justo después, o sea, la pobre chica estaba así como recién empezando a procesar con mucha tristeza, porque además una chica que súper buenas notas, muy, muy como estudiosa, ¿no? Muy, o sea, tenía muchas expectativas puestas en eso. Entonces, se fijan que ahí, entonces, hay una dificultad de esa figura de poder leer lo que el otro necesita. Obviamente, a lo mejor para esa mamá, y se los aseguro, ¿no? Ella está pensando, pucha, que ve a su hija triste y le da pena, y dice, chuta, con las amigas a lo mejor se va a animar, ¿no? Bueno, pero es que no es lo que la hija necesita en ese momento, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno dice, chuta, ya, esto que parece súper simple, ¿no? Aquí en un dibujito, etcétera, bueno, tiene sus bemoles y no siempre, como adultos, es tan simple ponerse en estos escenarios, ¿no? Porque fluctúan los escenarios. O sea, en un momento lo que requiere un hijo es una cosa, en otro momento es otra. Los hijos más encima son todos distintos, entonces uno puede requerir una cosa y el otro puede requerir una cosa totalmente distinta, ¿no? Eso es un desafío importante. Profesora, perfecto. Sí, interrúmpame nomás porque llego hasta aquí. Miren, aquí viene el título, Diferencias individuales en el apego, y aquí entramos en ese tema que todos ustedes están muy ansiosos de conocer más en detalle, ¿no? Que es cómo se va estructurando el estilo de apego en cada persona, ¿ya? Entonces, si quieren hacemos preguntas, o sea, si quieren aprovechamos que termine esta parte para hacer algunas preguntas, ¿les parece? Sí, voy a ir al chat mientras, así que estoy atenta a sus... Sí. Hay una compañera que tenía su micrófono malo y como usted no estaba en el chat y me dijo si le podía preguntar esto por ella. Dice, ¿cómo desde qué momento o edad se puede tratar o dejar al bebé a cuidado de terceros? ¿De qué edad del bebé? Así como empezar a dejarlo a cuidado de terceros, un bebé chiquitito. Es que depende porque, no sé, como cuidado de qué. Cuidado porque... Yo creo que lo que la compañera quiere dar a entender es como en qué etapa de un bebé es apropiado ya como separarlo de la mamá, para que no le afecte como el tema del desarrollo del apego y todo eso. Así entiendo yo como... Ajá, ya, es que la compañera es mamá. La compañera es mamá. Sí, es que tengo la siguiente duda con la pregunta. Es que mi duda es, ¿se refiere a dejar el bebé al cuidado como constante por muchas horas en el día, como, comilla, al jardín? ¿O se refiere a que si yo debo ir al supermercado, ¿no? Estoy inventando, da lo mismo, no sé, o que debo ir a hacer un trámite, o que debo ir al médico, lo que sea, lo puedo dejar al cuidado de otro? Necesito hacer esa distinción. Me está escribiendo. Ah, perfecto. Casos puntuales de trámites, me dice. Que en casos puntuales de un bebé pequeño como de 6 meses. Perfecto, ya. Es que eso... O sea, casi a cualquier edad del bebé, porque resulta que, si ustedes lo piensan, no sé, pues ya la guagua nace, ¿cierto? Ya, pero la mamá, por ejemplo, va a tener que ir al médico en algún minuto, al ginecólogo, por ejemplo, porque nace una guagua. A veces le va a tocar a lo mejor ir al ginecólogo por el tema de la leche, ¿no? De las mamás que dan pecho, por ejemplo. A veces tienen preocupaciones, complicaciones con su lactancia, ¿no? A veces tienen que ir donde la matrona, lo que sea, ¿no? Ya, supongamos que la mamá tiene que salir porque tiene su papá enfermo, por decir algo, ¿no? Entonces tiene que ir... Miren, supongamos que la mamá tiene otro hijo, ojo, y el hijo mayor, comillas, tiene que ir al pediatra, lo tiene que llevar, y la guagua no puede, es incómodo ir con la guagua, no sé, hace frío, lo que sea. Ya, entonces, para cuidados de ese tipo, ¿no? Si ustedes me preguntan, casi cualquier edad, ¿se fijan? Porque, claro, lo único que la madre o el padre, el cuidador habitual, ¿cierto? Va, obviamente, a tener que tener cuidado es con quién, o sea, ¿es esa persona con quien lo dejaría confiable? Porque si es así, no veo cuál sería el problema. Por ejemplo, no sé, por muchos
padres cuando tienen hijos pequeñitos, guaguitas, y tienen que hacer sus trámites o cosas, lo que sea, no sé. Muchas veces, por ejemplo, se apoyan en los padres, en sus propios padres, ¿no? Entonces, la abuelita, el abuelito va a cuidar a la guagua a ratos, ¿no? A veces no están disponibles los abuelitos, a veces hay alguien, una tía, un tío, ¿no? O a veces, por ejemplo, si esa persona tiene a alguien que le ayude en la casa, ¿no? Y es una persona que conoce, que es confiable, etcétera, muchas veces la guagua se puede quedar con esa persona que es la que ayuda en los quehaceres del hogar, ¿no? Voy a decir nana, porque aquí en Chile no sé, muchas veces uno alude, ¿cierto?, a la nana, que es la persona que está siempre en el día a día, no sé, los que tienen esa posibilidad. Entonces, por ahí, ¿cierto?, hay un amplio espectro en que lo único que uno en el fondo debe cuidar es que esa persona con quien se queda ese bebé es alguien confiable. Y ya, ¿se fijan? Porque una guagua no le va a hacer mal en absoluto que alguien salga, que sus papás vayan, hagan sus trámites, ¿se fijan? Ahora, ¿yo por qué pedí la aclaración? Porque si ustedes me preguntan, ¿sala cuna? No, po. Eso de lo que yo he leído, por ejemplo, antes de los 6 meses, idealmente una guaguita no vaya a sala cuna. Si puede ser incluso después, más tiempo después, mejor aún, ¿no? Porque por muchas razones, porque la sala cuna a veces las guaguitas pasan muchas horas, en un minuto en que lo ideal es que haya un cuidador disponible, ¿no? Solo para esa guaguita, porque además en las salas cunas, por ejemplo, hay mucha enfermedad de las guaguitas, entonces a veces son guaguas pequeñitas, que estando en su casa, por ejemplo, no tendrían por qué contagiarse de ningún virus o qué sé yo, que además son delicadas las guaguas, ¿no? Entonces a veces cuando van a la sala cuna muy pequeñitos se enferman, etcétera, ¿no? Entonces por eso quería la distinción, pero si es para lo otro, siendo un adulto confiable no debería haber problema. Catherine veo que tiene la mano levantadita. Ángela también parece, ya. Sí, profe, yo tengo varias preguntas, pero del texto, o sea, unas 6 preguntas. Ya, pero es Entonces, que... no sé si Ángela tiene una más concreta para que me deje al final, para no interrumpirla o hacerla esperar tanto. Ya, sí, prefiero porque además si son del texto, de cualquiera de los textos que sean, puede que sean cosas que yo voy a ver. Entonces, quizás sería mejor esperar un poco. Por ejemplo, a que termine la clase de hoy día. Ah, Sobre pero todo. ya sí, Sí, entonces. porque, Sí, prefiero eso. bueno, yo en general trato de elegir textos que profundicen lo que yo voy a como poder pasar, que es lo más importante. Entonces, lo más probable es que algunas de esas cosas estén ligadas con algunos contenidos, ¿ya? Entonces, si pudiéramos esperar un poco a ver si es que se van ligando y ahí hacer la pregunta en el minuto sería ideal porque así también les ayuda a los compañeros como para poder ir transfiriendo conocimiento, ¿ya? Entonces, esperemos un poquito. Ángela. Sí, profe, lo que pasa es que yo me recuerdo que cuando yo tenía a mi bebé, era antes del año, yo me acuerdo que le pregunté al pediatra sobre eso, sobre ¿Ya? dejar a la niña, si tenía algo que hacer, y me dijo algo que me llamó mucho la atención y que creo que puede ser relevante. Yo no sé si usted tenga esa información también, que los niños, los bebés antes de los 9 meses, ¿Ya? no tienen directamente un reconocimiento del cuidador. Entonces es más fácil que tú puedas hacer ciertas cosas porque no hay todavía un reconocimiento total, o sea, como tal. Pero a los 9, con la llegada de la primera crisis de angustia por separación, ahí sí, porque ya hay un reconocimiento total. Y quiero Ajá. saber si eso es así, profe. Gracias. No, hasta lo que yo sé no es así porque las guaguitas desde muy pequeñitas tienen distintos tipos de reconocimiento del adulto que los cuida. Ahora, lo que pasa es que también todo esto del apego está en formación en esos primeros meses, ¿no? Entonces, efectivamente, una guaguita, por ejemplo, que es más pequeñita, no sé si ustedes se han fijado que a veces, no sé, llegan los familiares y lo toman en brazos y la guaguita está contenta, se ríe, ¿no? Ya,
si bien lo que está descrito, las investigaciones muestran que la guagua sabe perfecto quién es su madre y su padre, o los cuidadores habituales, ¿no? Miren, imagínense que hay investigaciones que muestran que una guagua a los 6 meses de edad ya tiene claridad, por ejemplo, de las rutinas diarias en un lugar. O sea, si los papás, por ejemplo, salen en la semana, ¿no? O el papá, ¿no? Que está de lunes a viernes, por ejemplo, que se va al trabajo, ¿no? Y los sábados, domingos no. Fíjense que a esa edad las guaguitas ya son capaces de captar esas rutinas familiares, si es algo periódico, ¿no? Y desde muy pequeñito, miren, hay investigaciones que muestran que las guaguas, por ejemplo, prefieren la voz de la madre a los pocos días de nacido. Mejor voy a contar bien el experimento, porque si no, no me van a entender. Hay experimentos donde han puesto a la guagua, la exponen muy poquitos días de nacida a la voz de la madre como normal, fuera de la guatita, ¿no? Y a la misma voz de la madre, pero como se escuchaba dentro del útero, ¿no? Fíjense que las guaguitas incluso prefieren, bueno, primero prefieren la voz de la madre antes que otros estímulos, ¿no? En general. Pero además prefieren la voz de la madre como la escuchaban dentro de la guatita. O sea, lo que quiero decir un poco con esto, ¿no? Que les cuento, es que hoy día sabemos que las guaguas tienen muchas habilidades y capacidades y aspectos, ¿no? Que ya recién nacidas tienen amplias posibilidades de identificar muchas cosas relacionadas con los cuidadores principales, ¿no? Y entonces, si hay una preferencia por la voz de la madre dentro de la guatita, ¿no? Está claro, además, que imagínense, un niño dentro ya de la guatita, efectivamente sabemos, ¿no? Que a los 5 meses, creo, no recuerdo ahora exacto, pero creo que a los 5 meses se desarrolla ya la capacidad de escuchar. Entonces, imagínense, las guaguas son un mundo, las guaguas pueden detectar muchas cosas, ¿no? A su alrededor. Entonces, claro, pero a los 9 meses lo que ocurre, ¿cierto? Es que ya la guagua tiene un cambio y puede tener mucha más conciencia concreta de quiénes son, que lo cuidan constantemente, etcétera, el estilo de apego, o sea, el apego con la figura más importante ya está formado y obviamente ahí prefiere, ¿cierto? Y surge esto que sabemos que es el temor a los extraños. Pero de ahí a que antes de eso es como que no pasa nada así casi, no sé, que me da un poco la impresión que parece esa opinión. Bueno, la verdad es que no es así, ¿no? Al menos de lo que nosotros sabemos en este minuto en el área nuestra de la psicología. Eso. Bueno. Sí. Había un Claudio que me apareció una manito, pero ahora ya no veo. No sé si es porque ya no... Qué raro, estoy mirando que en el chat tengo como solo lo de la vez pasada. ¿Está funcionando? A ver, voy a probar. Hola. ¿Ven mi hola? ¿Y por qué no me aparecen las preguntas de ustedes? Qué extraño. Porque hoy nadie ha preguntado por el chat, profesora. ¡Ay! Te voy a responder. Ya, me asusté porque yo dije, puchi, si las compañeras me estaban diciendo que alguien había preguntado por el chat y... No, a mí me preguntaron por chat de WhatsApp personal. Ah, por eso, ya, perfecto, ya. Ahora estoy viendo el chat en todo caso, ¿eh? Ya, por si acá. Ya. Claudio, me parecía alguien que quería preguntar algo. ¿Será que ya no? Hola, profe, buen día. Buen día. Sí, quizás me esté adelantando un poco con la pregunta, pero tenía la duda si es que un bebé puede desarrollar más de un estilo de apego, por ejemplo, con la madre comportarse de cierta manera y con el padre ser más evitativo, por ejemplo. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Se está adelantando un poquito porque como vamos a ver las diferencias individuales en apego, y ahí vamos a hablar como de los distintos estilos, ¿no? Y de cómo se manifiestan. Claro, se está adelantando un poco en el sentido de que lo vamos a ver, pero puedo contestar de antes y después podemos profundizar en eso cuando lleguemos a esa parte, que sí se ha observado eso en investigaciones, de hecho, que el mismo niño, niña, puede tener distintas formas de relacionarse con ambos progenitores y que esas distintas formas pueden dar cuenta de distintos estilos.
Así que sí, después discutimos qué es lo que ocurre en esos casos y qué puede pasar o qué puede ocurrir. Pero absolutamente sí, Claudia. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, yo pensaba que podríamos hacer el break ahora para después entrar de plano en las diferencias individuales, así que ustedes me dicen si les parece, si quieren. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Ya, entonces, yo tengo aquí que son las 11:36 en mi computador, ¿ya? ¿Les parecería que nos juntáramos a las 12? Son como 20 minutos y algo. Sí, profe. ¿Estaría bien? Ya, vayan entonces por un cafecito, vayan preparando ahí sus dudas, pero vamos a entrar de lleno en la parte de diferencias individuales, así que ahí va a aparecer toda la amplia gama de preguntas de los distintos estilos de apego, ¿sí? Va a ser